Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, en el segundo día de Carnaval de Bolivia, les vamos a mostrar lo más destacado en noticias de nuestro país. Así comenzamos con las noticias hoy lunes 11 de febrero. Derrumbes y riadas tras 6 horas de lluvia en La Paz. Una lluvia que duró al menos 6 horas provocó sifonamientos, derrumbes y desbordes de ríos en diferentes zonas de La Paz, según reporte de Alcaldía y diferentes estaciones de televisión. Los barrios de Los Pinos y Calacoto sufrieron el corte de ruta por sifonamiento en la avenida Costanera, donde hubo una ruptura de una cañería de alta presión de EPSAS. La intensa y persistente lluvia que cayó en la madrugada del jueves en la ciudad de La Paz ocasionó sifonamientos y mazamorras en diferentes sectores de la urbe, lo que incluso provocó el corte de tránsito vehicular en algunos puntos, según informó ayer el responsable de la Unidad Especial de Atención de Emergencias de la Alcaldía, David Mollinedo. Nos vamos con una agradable noticia. El girasol tuvo cifras récord en la gestión 2012. En esta gestión, las exportaciones de girasol y sus derivados crecieron un 31,5% comparadas en el año 2012, en términos de valor, significando un total de 103 millones de dólares y un 36% en volumen. Tomando como base a los datos del Instituto Nacional de Estadística y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, la evaluación corresponde a semillas, aceite en bruto y refinado y torta residuos de extracción de aceite de girasol. La evaluación preliminar señala que las ventas externas de la materia prima boliviana tuvieron como destino nuevos mercados del exterior, siendo los principales en términos de valor Colombia, Chile y Ecuador. Con más noticias en Bolivia News, el consumo de carne sube un 30% en Carnaval. En vísperas del inicio de la fiesta grande de los bolivianos y en particular de los cruceños, el Carnaval, la demanda de consumo de carne, según la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Fegasacruz, se incrementará en un 30% a las 1.200 cabezas de ganado que diariamente se faena en la ciudad capital. Según que hay un incremento de 30%, es la mejor época del año donde el consumo se incrementa y los ingresos también. Es decir, se comercializarán alrededor de 1.500 cabezas de ganado, precisó Héctor Sandoval, gerente general de dicha entidad. Con más información, René Joaquino apoya Agenda Patriótica 2025 impulsada por Evo Morales. Joaquino, a pocas horas de retornar a su cargo, dijo que no se dedicará a actividades políticas y en el tiempo que le resta de mandato en el municipio, solo se dedicará a la parte administrativa tratando de cumplir sus proyectos de que fueron paralizados tras su destitución. Tengo un doble compromiso a partir de ahora con Potosí, construir la Agenda 2025 que hay que tomar en cuenta los lineamientos de la Presidencia de la República que me parecen interesantes e importantes. Además, hay que aprovechar esta oportunidad para que desde Potosí también se pueda acompañar esa Agenda 2025, manifestó Joaquino en la Red 1. El alcalde, que fue suspendido de sus funciones en agosto del año 2010 por acusación formal del Ministerio Público, dijo que nunca perdió la esperanza de retornar a la administración del municipio porque estaba seguro de no haber cometido ningún delito. Y atentos porque les cuento que habrá un cambio de nombre en el aeropuerto de Oruro. Esto genera críticas. El jueves por la mañana aconteció una sesión importante en la Asamblea Legislativa orureña en la que se trató de proyectar la denominación del aeropuerto como Evo Morales. En ese sentido, los asambleístas de las 16 provincias aprobaron por mayoría absoluta lo que ahora es una ley, informó la legisladora Vania Quispe. Ese aeropuerto fue nombrado inicialmente Juan Mendoza y Nerduldes, en homenaje al primer piloto oriundo de Oruro. Según Quispe, la ley departamental que modificó la denominación de esa terminal área será promulgada el viernes por el gobernador de Oruro, Santos Tito, en la entrega provisional de ese aeropuerto en el marco de la celebración del 232 aniversario de esa región. La presidenta del Comité Cívico criticó duramente la decisión del MAS, calificó como un acto bochornoso la sesión donde se aprobó el cambio de nombre.
Y ahora, amigos, es tiempo de que conozcan nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.27, el yen se cotiza en 0.07. Es tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. El interés del Flamengo por contar con los servicios del atacante boliviano Marcelo Martins Moreno es cierto. Ayer el secretario ejecutivo del club rubonegro, Paulo Pelaipe, confirmó que han conversado con el jugador para incorporarlo este año en el Brasilerao. Sin embargo, el propio Martins fue el encargado de aclarar su situación. Lo veo difícil, además quiero jugar la Libertadores con Gremio, dijo. En su actual club, Martins tiene contrato hasta el 2016 y pese a que llegó al club hace un año, se ha ganado el cariño y la confianza de los hinchas. Uno de los aspectos por lo que Flamengo se lanzó en su búsqueda es por su supuesta mala relación con el técnico Vanderlei Luxemburgo. Sin embargo, el propio futbolista fue el encargado de aclarar que la relación es buena. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Amigos bolivianos, sigan disfrutando aquí en nuestro país de este feriado nacional. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.